Iniciemos este módulo con la presentación de un caso que hemos tomado de la vida real y al cual hemos modificado el nombre de la persona involucrada y algunos datos para proteger su identidad. La doctora Isabel Moreno siempre había considerado la sala de urgencias como un santuario, un lugar de caos controlado donde sus decisiones rápidas y precisas marcaban la diferencia entre la vida y la muerte de sus pacientes. A los 34 años se sentía en la cima de su carrera, pero todo esto estaba por cambiar. El turno comenzó como cualquier otro, con una avalancha de pacientes con infecciones respiratorias, un par de fracturas y un niño con fiebre alta. Pero a eso de las 2 de la mañana, las puertas se abrieron de golpe para dar paso a una mujer de unos 45 años, pálida y sudorosa, que se quejaba de un dolor agudo en el pecho. La doctora Moreno y su equipo actuaron con la precisión de un reloj suizo. El electrocardiograma mostraba una elevación del segmento ST, un infarto de miocardio en toda regla. Isabel ordenó medicamentos y empezó a preparar al paciente para una angiografía de urgencia. En medio de la tensión de la escena, con el corazón de la paciente empezando a fallar, Isabel pidió que se le administrara un anticoagulante. En el estrés generado por la urgencia de la situación, un error en la comunicación hizo que se administrara una dosis 10 veces superior a la recomendada. Al principio nadie se dio cuenta. La paciente se estabilizó y fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos coronarios. Isabel se sintió aliviada y orgullosa del trabajo de su equipo. Pero a la mañana siguiente, la paciente sufrió una hemorragia cerebral masiva y murió 2 días después. Entonces vino el descenso. La investigación interna reveló el error en la dosis. Y aunque no se pudo determinar con certeza si la hemorragia fue causada directamente por la sobredosis o como una complicación de su cuadro cerebro-cardiovascular, la duda se instaló en la mente de Isabel como una semilla venenosa. Los días siguientes se convirtieron en una tortura silenciosa. Cada noche revivía una y otra vez el momento en el que ordenó el medicamento. Escuchaba el eco de su propia voz en medio del ruido de la sala de urgencias. El insomnio se convirtió en su compañero constante y cuando lograba dormir, las pesadillas la despertaban empapada en sudor frío. En el hospital se sentía como una extraña. Evitaba el contacto visual con sus colegas, temiendo ver en sus ojos el juicio que ella misma experimentaba. El comedor del personal, antes un lugar de camaradería y risas, se convirtió en un campo minado. Cada conversación en voz baja le parecía un susurro sobre su error. Poco a poco, su cuerpo comenzó a pasarle factura. Empezó a experimentar dolores de cabeza constantes y una acidez estomacal que no cedía con ningún medicamento. Perdió el apetito y empezó a adelgazar de forma significativa. Se sentía fatigada todo el tiempo, como si llevara una pesada carga sobre los hombros. Sus manos, antes firmes y seguras, ahora temblaban, incluso al sostener un bolígrafo para firmar una orden médica. En el trabajo se volvió indecisa, dudaba de cada diagnóstico, de cada prescripción, de cada una de sus acciones. Ordenaba pruebas innecesarias, practicando una medicina defensiva que ella siempre había criticado. Se sentía como una impostora, un fraude que en cualquier momento sería descubierto. Un día, mientras atendía a una paciente con un caso de apendicitis clásica, se quedó en blanco. No podía recordar los pasos del examen físico. Se sintió invadida por el pánico.
Salió corriendo del consultorio con el corazón acelerado y una sensación de ahogo. Se encerró en su oficina y rompió en llanto, un llanto silencioso y amargo que llevaba semanas conteniendo. Esa noche, cuando llegó a su casa, se miró al espejo. Vio una mujer agotada, con ojeras profundas y una mirada vacía. La doctora Isabel Moreno, la médica competente y segura, había desaparecido. En su lugar había una segunda víctima. Una herida invisible le sangraba por dentro.